Bueno, mientras los niños salen, pues vamos a abrir las Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15, y los versículos del 30 al 33. ¿Estamos todos ya ahí? Bien. ¿Ya? Bueno, pues dice el pasaje lo siguiente. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, espero llegar a voz, llegar con voz. Porque la escuela dominical, bueno, mucho tiempo hablando. Bueno, en primer lugar, Pablo, que escribe la carta, fue uno de los más grandes siervos que hayan vivido para el Señor, ¿verdad? Y Dios lo usó de muchas maneras. Pablo vio al Señor hacer milagros no porque fuese testigo de ellos, aunque no lo sabemos, ¿no?, a ciencia cierta, pero el milagro más grande fue ver cómo se salvaban muchas almas en aquel tiempo. Y cualquiera pensaría, después de leer sus cartas, que un hombre como él y de su talla espiritual no necesitaba a nada ni a nadie, ¿verdad? Eso es un gigante espiritual. Pues no es así. Varias veces, Pablo le pide a los creyentes que oren por él. Y así, por ejemplo, en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 25, les dice: hermanos, orad por nosotros, por los demás. Orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y aunque Pablo era un creyente, ¿no?, de un nivel muy elevado, sin embargo, también sabía que necesitaba que otros hermanos clamasen a Dios por él. Este pasaje, ¿no?, que acabamos de leer, ilustra uno de los mayores privilegios que tenemos como creyentes. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos el privilegio de poder orar. Y cuando nosotros estamos orando por los demás y presentamos sus necesidades ante el Señor, ¿sabéis lo que estamos haciendo, no? Una contribución a su vida y a su ministerio, ¿no?, si es el caso. Y a través de los siglos, Dios ha bendecido a la Iglesia con muchísimos hombres que han sido auténticos gigantes espirituales. Pero que no os quepa la menor duda que detrás de cada uno de estos hombres y mujeres siempre había personas que estaban orando por ellos. Y hay ahí por ahí una anécdota real ocurrida en la Inglaterra victoriana, allá a finales del siglo XIX, cuando 5 jóvenes estudiantes universitarios estaban pasando el domingo en Londres. Y entonces decidieron ir a la famosa iglesia bautista El Tabernáculo. ¿Os suena? Era la iglesia del pastor Charles
Spurgeon. Bien. Como llegaron temprano, ¿vale? Llamaron a la puerta a ver si alguien le abría. Les atendió un señor y le dijo, ¿qué desean? Pues deseamos venir y estar al culto, pero hemos llegado temprano. Y dice, bueno, pues mientras tanto que el culto empieza, déjenle que les enseñe la iglesia. Y entonces les dice, ¿les gustaría a todos ustedes ver el cuarto de las máquinas? Y entonces ellos se quedaron extrañados, porque particularmente, como era verano, no estaban y no tenían ningún mínimo interés en bajar al cuarto de las máquinas. Dicho de otra manera, al cuarto de la caldera. En aquellos tiempos casi todas las cosas funcionaban con vapor, incluso los coches, los trenes y otras muchas cosas. Pero como no querían ser descorteses, consintieron, bajaron por la escalera, ¿vale? Llegaron abajo, abrieron una puerta y él le dijo, este es el cuarto de máquinas de la iglesia. Y sorprendido, vieron a varios cientos de personas que estaban congregadas allí. ¿Sabéis lo que estaban haciendo? Estaban orando por el culto que pronto comenzaría en el auditorio de arriba. Cerrando la puerta, el caballero se presentó. ¿Sabéis quién era? Charles Spurgeon, lógicamente. Así que lo que tengo que deciros, hermanos, es que la oración es el motor que mueve a Dios. Y en su carta a los romanos, Pablo les suplica y le dice literalmente a ellos, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero sabéis que a tu alrededor aquí hay personas que necesitan que oremos por ellas. Aquí hay personas que están enfermas, personas que están pasando por una depresión, personas que necesitan que se arregle su salud, personas que tienen problemas por lo que ha sido su vida y todavía no encuentran el camino, ¿no?, por donde encarrilarse. Por ejemplo, así que es un desafío. Es un desafío. En estos versículos hay un desafío porque tenemos que orar los unos por los otros. En el versículo 30 dice, ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces Pablo ruega que los romanos se unan a él en la oración por la obra que estaba llevando, ¿no? Y esta palabra rogar, ¿sabéis cuál es, no? Ya la hemos visto muchas veces en griego. ¿Para qué? Parakaleo, ¿no? El verbo parakaleo, que significa llamar, invitar, exhortar, consolar. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Os llamo para que estéis orando conmigo. Os llamo para que tengáis, ¿esto nunca se os ha ocurrido a vosotros? Que tengáis todos vosotros un ministerio de oración. Pues claro, para que tengáis un ministerio de oración, en este caso era orando por Pablo, pero tú puedes tener un ministerio de oración orando por los hermanos, orando por la iglesia, orando por el pastor, orando por los maestros de escuela dominical. Porque todos tenemos que permanecer orando por los asuntos que nos atañen y nos afectan como cuerpo de Cristo. Bueno, y no estaba pidiendo Pablo egoístamente que la gente orase por él, porque en el fondo lo que él quería era que el Señor fuese glorificado.
Eso es lo que estamos leyendo en ese versículo. Y debe ser el tema primordial en cada oración que hagamos. ¿Podemos realmente orar con fe? ¿Podemos orar realmente con fe sabiendo que es para la gloria de Dios? ¿Sabéis que dice 1 Corintios 10:31? Si coméis, si bebéis o si hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque si no vas a orar para la gloria de Dios, entonces mejor no ores. Cállate. Hay momentos que la gente me pide que ore por ellos. Me piden que ore por un determinado asunto y como es normal, o como suele ser normal, te piden que ores por un determinado resultado. Pues, mis hermanos, tengo que deciros que yo no puedo orar de esa manera. Tengo que orar, Señor, si es tu voluntad, haz esto. O Señor, si es tu voluntad, haz aquello. Y si esto te glorifica, que sea así. Y si no, pues que no sea. Así que creo, dicho esto, que cuando oramos tenemos que hacerlo con cuidado. Porque tenemos que buscar aquello que glorifica a Dios y edifica a la Iglesia. Y si no es así, mejor no. Y Pablo ruega que oren por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Pues, hermanos, cuando Dios mora en nosotros y su Espíritu también, una de las primeras cosas que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que dar amor al pueblo de Dios. Porque dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si realmente nos amamos, pues ¿qué tenemos que hacer? Orar los unos por los otros. Si un hermano tiene un problema, si yo le amo y sé de su problema, ¿qué tengo que hacer? Pues lógicamente orar por él. Me preocuparé por él y querré ayudarle. A lo mejor no le puedo ayudar físicamente, pero sí le puedo ayudar espiritualmente orando por él. Y fíjate lo que dice Santiago, el hermano del Señor, el que escribió la carta, la epístola. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mira cómo termina el versículo. La oración eficaz del santo puede mucho. Y cuando oramos, muchas veces lo hacemos de forma rutinaria, anodina, que hasta nos aburre a nosotros mismos. ¿Y vosotros creéis que esa es la actitud que glorifica a Dios? No. Cuando tú te tienes que acercar a Dios, hazlo, perdóname, que yo creo que el Señor lo va a entender muy bien, hazlo osadamente. Porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se trata de... ¿Ya me estáis entendiendo? Lo hago con fuerza, lo hago con convicción, lo hago con fe. Y este era el tipo este tipo de oración que Pablo estaba buscando. Y también, hermanos, este es el tipo de oración que necesitamos en nuestra iglesia hoy. Porque la oración es nuestra oportunidad para plantarle batalla. ¿Sabéis a quién?
a vuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. La oración es la oportunidad para mantenernos firmes en el poder del Señor y librar batallas contra cosas que ni siquiera podemos ver. La oración también es nuestra oportunidad para poder batallar en cosas que no podemos hacer con nuestras manos. La oración, por ejemplo, y ya que tenemos militares en la iglesia, la oración, por ejemplo, de una madre o de un hermano en Cristo es el que protege al soldado cuando lo envían a Irak. Y la oración es también la oportunidad que cubre al misionero en el campo donde esté trabajando. Así que si hay algo que no podemos descuidar, hermanos, es el enorme potencial que tiene la oración. Y espero que Dios nos conceda el privilegio de ser capaces de entrar en una oración que prevalezca para que la obra de Dios pueda prosperar en nuestra tierra. Pero no podemos orar de cualquier cosa, de cualquier manera. Señor, te pido por fulanito. Señor, te pido por menganito. No. ¿Sabéis cómo hay que orar? ¿Lo sabéis? Es que a menganito o fulanito le pasan 30.000 cosas. ¿Por cuál de ellas vas a orar? Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Tú cuando vas al concesionario del coche a comprar un coche, no le digas, deme usted un coche. ¿Cuál? Da igual, el primero que usted quiere. No, quiero el modelo tal, ¿no? Que es el que te gusta y que él es el que tiene las características que tú quieres. Pues fíjate lo que dijo Pablo en el versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que estaba pidiendo Pablo? No, orad por mí. No, Pablo está diciendo cosas específicas. Ora por estos asuntos. No estaba pidiendo, ora por mí en general. Le está diciendo a los romanos, ora exactamente por esto que te estoy diciendo. ¿Qué os estoy diciendo? Pues ya os lo podéis imaginar. Las oraciones tienen que ser específicas, porque si no son específicas, bendice al hermano y no estás pidiendo que le bendiga exactamente en ese área que tú quieres que le bendiga, ¿cómo vas a saber si Dios le ha bendecido o no? ¿Estáis comprendiendo? Porque Dios le puede bendecir de muchas maneras, pero le ha bendecido exactamente en eso. No lo sabes. No lo puedes saber. Pablo pidió, fijaros bien, oraciones de protección. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pues que Pablo sabía que estaba a punto de entrar, me lo vais a perdonar, en un nido de víboras. Había en Jerusalén personas que odiaban, pero vamos, hasta la muerte, al apóstol Pablo y al mensaje que predicaba, y no se detendrían para matarlo. Como es muy largo, no lo vamos a leer, pero si leéis Hechos, capítulo 21 y capítulo 23, ahí se narra que había 40 hombres en Jerusalén que se juramentaron que no comerían ni beberían hasta que hubiesen matado al apóstol Pablo. Así Pablo sabía sobradamente que tenía muchos enemigos. ¿Y qué es lo que estaba pidiendo? Pues oraciones para que Dios le guardase y le protegiese. Y este mismo tipo de cosas, hermanos, son necesarias hoy, porque también el pueblo y la obra del Señor pues siguen siendo atacados. Por eso, en Primera de Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué?
adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué diréis de nuestra iglesia? ¿Esta es una iglesia poderosa? No mucho porque es pequeñita. No mucho porque no hay mucha gente. No sé si hay alguien que piensa así. Pero si piensa así, está equivocado, porque el verdadero poder como iglesia no reside en el tamaño. Tampoco reside en el hecho de que pertenezcamos a la Unión Evangélica Bautista de España. Tampoco reside en que aquí haya muchos licenciados universitarios. Nada de eso. La fuente de nuestro poder, y ya lo hemos visto también en la clase de escuela dominical, es el Señor. La fuente de nuestro poder es espiritual. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Y cómo se ejerce todas estas cosas, hermanos? Pues se ejerce orando. En la carta a los Efesios, Pablo les dice a ellos: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aparte de que hay hermanos aquí que tienen sus problemas y sus necesidades, también hay otra clase de hermanos que a lo mejor no tienen ni problemas ni esas necesidades, pero son los líderes de la iglesia. Entonces, ¿se os ha ocurrido orar por el que predica? Para que transmita la palabra de Dios y edifique tu vida. ¿Se te ha ocurrido orar por el maestro de escuela dominical para que su enseñanza sea efectiva y llegue a los corazones? ¿Se te ha ocurrido orar para que el Señor levante un muro que proteja a aquellos que están siendo atacados y que sean fuertes y resistan? El apóstol Pablo también pidió oraciones específicas para la providencia divina. Dice: y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Porque la segunda petición estaba en relación con la ofrenda que estaba transportando hacia la iglesia de Jerusalén. Y él pide que se orase con esto para que aceptasen la ofrenda. Dice: pero bueno, ¿cómo es que no va a aceptar una ofrenda que además se la lleva el apóstol Pablo? Pues hombre, ya hemos visto una de las razones. En primer lugar, porque había judíos que querían verlo muerto. Nada más pusiese los pies allí. Pero os recuerdo quién era el apóstol Pablo y la vida que había llevado. ¿Qué pasaba? Que no todos los creyentes de Jerusalén se fiaban del apóstol Pablo, porque con anterioridad les había perseguido, matado, juzgado, arrastrado, llevado a la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces él pide: hombre, por favor, Padre, orad por mí para que yo pueda culminar con éxito mi misión. Pues en este sentido, hermanos, lo que dije antes: oremos por el que predica, para que llegue la palabra de Dios. Oremos por lo que enseñan, para que la palabra de Dios sea eficaz. Oremos por quien dirige la alabanza,
para que sea grata a Dios. Oremos para que Dios prepare nuestros corazones y toque nuestras vidas en el culto, porque es algo maravilloso ver al Señor moverse y prosperar su obra cuando está respaldada con las oraciones de todos nosotros. Así que pídele al Señor que prospere la obra a la que nos ha llamado, particularmente en esta ciudad. Y os recuerdo que ni siquiera estamos en Europa. ¿Que estamos en dónde? Que estamos en África. ¿Y por qué no? También en este continente. También el apóstol Pablo pidió oraciones específicas para que se cumpliese la voluntad de Dios. Dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. Entonces la voluntad, permitidme. Bueno, Pablo quería ir a Roma, si es que esa era la voluntad de Dios. Él quería encontrarse con los creyentes, alegrarse con ellos. Y Pablo les pide, orad para que si está en la voluntad del Señor se cumpla esto, ¿no? Que yo pudiera ir a verla. Y él habla, si os dais cuenta, de alegría y de recrearse. ¿Qué significa recrearse? Pues seguramente algo muy distinto, porque como tantas veces cuando se traducen las palabras del griego al castellano no expresan suficientemente bien lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Bueno, no significa recrearse, todo el mundo lo entiende como ¿qué? Como pasarlo bien, no. Esa palabra significa refrescarse espiritualmente. ¿O no? A mí me encanta cuando yo llego, tengo la oportunidad, a otra iglesia o cuando un hermano predica o enseña. Porque ¿sabéis quién es el que es edificado y refrescado espiritualmente? Un servidor. Yo sé que mi tarea es enseñar y mi tarea es predicar, pero es que no os dais cuenta que yo también necesito ser alimentado, enseñado y refrescado. ¿O es que pensáis que soy de hierro? Pues así era. Entonces Pablo quería estas cosas, porque estas bendiciones existen cuando se lleva a cabo la voluntad de Dios. Y cuando estoy yo en la voluntad de Dios, estoy alegre. Y si estoy fuera de la voluntad de Dios, evidentemente pierdo mi alegría. Cuando estoy en la voluntad de Dios me puedo refrescar espiritualmente, pero si estoy fuera de la voluntad de Dios me consumo y me seco espiritualmente. Y como iglesia, hermanos, cuando oramos y vemos al Señor obrar su voluntad en medio de nosotros, hay gozo, hay alegría y hay un espíritu refrescante en la casa de Dios. Pero cuando corremos en nuestras propias fuerzas, ¿sabéis lo que ocurre? Pues exactamente todo lo contrario. Entonces que Dios nos ayude siempre a buscar su voluntad primero como individuos y como iglesia. Y entonces, hermanos, habrá alegría y renuevo espiritual. Y en el versículo 33 Pablo dijo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pues este versículo final es en sí misma una oración. Queda claro que Pablo no estaba desesperado ni derrotado,
a pesar de las circunstancias por las que él estaba pidiendo que los hermanos orasen por él. Él quería descansar junto a los hermanos espiritualmente allí en Roma, pero había dejado todos estos asuntos, ¿dónde? En las manos del Señor, ¿verdad? Y dijo a la iglesia: descansa en la paz del Señor. Porque aunque Pablo iba camino de Jerusalén, en el fondo, él no podía saber qué iba a acontecer una vez llegase allí. Podía ser asesinado, porque esa era la intención de ellos, o podía haber sido herido gravemente, pero a pesar de ello, era capaz de descansar en el Señor y confiar en que el Señor se encargaría de todo. Y en medio de estas circunstancias le dice a los creyentes romanos lo siguiente: Dios cuidará de vosotros también. Y hermanos, esto es una lección para todos nosotros, porque cuando hemos orado sobre un asunto con fe y lo hemos entregado también a la voluntad del Señor, entonces podemos tener paz. Todos estos días, no voy a contar por qué, porque cuando lo cuento me enfado y pierdo la paz, pero he estado como una olla a presión con el pitorro ahí dando vueltas. Y sí que es verdad que cuando entrego los asuntos en las manos de Dios, ahí tengo paz, puedo descansar. Lo que también puede pasar es que cuando pedimos que Dios responda, no lo haga de la manera que queremos. Pero siempre hará lo correcto. De eso podéis estar seguros. Él dijo, el apóstol Pablo a los filipenses: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo le dice: mira, recuerda que no solo tienes la paz de Dios para descansar, también tienes la presencia de Dios en la cual confiar. Y te voy a decir una cosa: tener a Dios en tu vida es mucho más importante que cualquier cosa que el Señor te pueda dar. Eso es lo mejor de todo. Y tenemos esta seguridad, ¿verdad? Porque hay ciertas ocasiones en las que nosotros miramos y pensamos que no hay esperanza y dejamos a Dios fuera. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Vosotros recordáis qué dijeron los 12 espías cuando leemos su relato en Números capítulo 13? Los 12 espías que entraron a la tierra prometida para espiar. ¿Recordáis? No, ciudades fortificadas. Sí, tierra que produce leche, miel. Oh, pero nosotros éramos como langostas, así hacia sus ojos. Bueno, ¿por qué respondieron así? Pues porque dejaron a Dios fuera. Y nunca debemos dejar a Dios fuera, porque Él está con nosotros. Y no importa cómo Dios responda a nuestras oraciones, Dios siempre va a estar ahí. Y esta es su promesa: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el fin del mundo. Pablo estaba orando y los creyentes en Roma estaban orando, pero ¿respondió Dios a sus oraciones? ¿Qué creéis? Pues sí que lo hizo. Si nos fuésemos a Hechos capítulo 21 y 23, ahí lo veríamos. Pablo fue protegido tal como oraba. Y Pablo fue recibido por la iglesia de Jerusalén. Y en Hechos 21 y 17 dijimos: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y alegría. O sea, pudo llegar, ¿no? El Señor contestó la oración. Y Pablo pudo regocijarse también
con los hermanos de la iglesia de Roma. Y en Hechos 28:15 dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro del Apio y las 3 tabernas, y al verlo, Pablo dio gracias y cobró aliento. Él pidió también tener la oportunidad de ir a Roma, y el Señor le concedió la oportunidad de ir a Roma y estar con ellos. Así que cuando ores, hermano, no te desanimes. Y si la respuesta no llega tan rápido como quieres, cuando hayas orado con fe, creyendo, recuerda que Dios contesta. Y a veces Dios contesta sí. Todo bien, ¿verdad? A veces Dios contesta no. A lo mejor a ella las cosas no están tan bien. Pero cuando uno se queda con tantas dudas, cuando Dios te dice, no es el momento, espera. Espérate. Pues hermanos, haciéndonos eco del desafío de Pablo a la iglesia de Roma, ¿vas a orar por la iglesia? ¿Vas a orar por el pastor? ¿Vas a orar por todas aquellas personas que tienen responsabilidades en la misma, en esta iglesia? ¿Vas a orar para que el Señor nos proteja? ¿Vas a orar para que el Señor prospere la obra en esta ciudad y para que su voluntad prevalezca en todas aquellas cosas que hacemos? Porque la palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.